Hola, hoy quiero hablar con ustedes acerca de las técnicas de expresión oral y su mayor utilidad. Tengamos en cuenta, para comenzar, qué es expresión oral. Entendamos expresión oral como una destreza lingüística que se relaciona con la producción de un discurso. Es una capacidad, además, comunicativa que nosotros los seres humanos tenemos de forma natural. Es importante tener en cuenta que para la expresión oral debemos de tener capacidades de buena pronunciación, manejo del léxico y una gramática de la lengua, que es lo más importante. Además, el uso de conocimientos socioculturales y pragmáticos como profesionales. La expresión oral hace referencia a que nosotros como seres humanos tenemos habilidades y esas habilidades se trabajan con el empleo de algunas características muy importantes y que son netas de la expresión oral. Esas características podemos hacer mención sobre la fluidez, el ritmo, llámese armonía o acentuación que se le da en el lenguaje a la entonación de las palabras, la coherencia con la que se van expresando las ideas de una forma que se enlazan los pensamientos uno con otro. También tenemos que tener en cuenta que se caracteriza por el manejo de un vocabulario o uso de palabras que sean claras. La expresión oral es muy precisa y sobre todo concreta. ¿Por qué? Porque ella hace énfasis en no ser distante en el discurso y sobre todo tener un vocabulario que vaya directo a lo que se quiere lograr o el mensaje que se quiere transmitir. La expresión oral es de mucha utilidad para el ser humano, puesto que es un instrumento con el que se cuenta para poder comunicar pensamientos e ideas. Es importante tener en cuenta que la expresión oral nos hace una conexión con el entorno y con esos elementos externos que nos van rodeando en el momento de elaborar un discurso. Tengamos en cuenta que también la expresión oral hace uso de lo que es la efectividad del mensaje, pues en él se busca satisfacer necesidades y esas necesidades que sean compartidas, pues en la necesidad o en la búsqueda de emitir un mensaje que sea compartido, podemos lograr la empatía y la sincronización del público o la audiencia hacia nosotros. Al lograr ese efecto, va a ser mucho más fácil que el mensaje llegue y cumpla el propósito con el que se inició. Hay que también tener en cuenta que la expresión oral maneja ciertas técnicas que son muy puntuales y que son necesarias para que el discurso tenga credibilidad. Entre esas técnicas podemos contar con la precisión, el uso de muletillas, el manejo de las manos, la postura corporal y la utilización de medios o recursos de apoyo en el momento de realizar alguna charla, conferencia, ponencia, etcétera. Teniendo en cuenta la primera técnica, les hablo de la precisión como la forma de expresar las ideas de una forma certera, utilizando palabras de forma idónea y concreta. Es importante que nosotros cuando partamos de un discurso tengamos las ideas claras y que ya haya una previa planificación, de manera que sea congruente el discurso, el mensaje sea claro y no caigamos en la redundancia o en mensajes efímeros que no llegan a ninguna parte. Cuando nosotros tenemos un mensaje claro, es importante reconocer que no va a haber uso de muletillas. ¿Por qué? Porque existe una conexión inmediata entre los pensamientos y el vocabulario. Cuando esa conexión falla, se le llaman vacíos de pensamiento. En esos vacíos de pensamiento es donde le damos espacio a que entren o participen las muletillas en nuestro vocabulario. Cuando nosotros tenemos claras las ideas que vamos a expresar, las muletillas pasan a segundo plano. ¿Por qué? Porque nuestra fluidez en el vocabulario, en el discurso, es nutrido y se hace una retroalimentación directa con las personas con las que nosotros estamos conversando. Si existe la posibilidad de que aparezcan las muletillas, vamos a tener resultados negativos. ¿Por qué? Porque ellas en el vocabulario, aparte de ser
un síntoma vicioso del habla, nos van a mostrar que tenemos un lenguaje vacío, poco estructurado, un lenguaje o un discurso que fue poco estudiado o preparado. Hay que tener en cuenta también como técnicas de expresión oral el manejo de las manos. Aquellas personas que suelen expresarse de forma muy natural y espontánea con el movimiento de las manos deben de tener en cuenta que este movimiento no puede ser exagerado en vista de que cuando nosotros hablamos, al hacer movimientos exagerados, muy bruscos, donde las manos lleguen a ser un elemento que llame la atención, puede ser un elemento distractor del propósito que se está haciendo en la conferencia o en el momento que nosotros estamos manifestando una idea. Eh, es importante sumarle al movimiento de las manos, el uso del lenguaje y la ausencia de las muletillas, que nosotros tengamos una postura corporal adecuada, una postura corporal poco rígida, una postura corporal que sea muy relajada, pero que a la vez muestre seguridad. Una seguridad que vaya en consonancia con nuestro vocabulario, con nuestro discurso, de manera que se pueda mostrar el completo dominio de lo que se está hablando en el momento. Existen personas que dentro de su postura corporal, aparte de ser muy relajadas, hacen un uso del espacio donde se encuentran. De manera que con ese espacio, lográndose desenvolver o moviéndose de un lugar a otro, puedan drenar energías, quizás hacer un mayor control de nervios, si el espacio se lo permite. Pero hay que tener en cuenta que también puede ser un elemento distractor si llegamos a estar constantemente en movimiento y no logramos detenernos en un punto donde la audiencia o el público logre focalizarnos para poder concentrarse en lo que estamos hablando. Por último, dentro de las técnicas me gustaría que habláramos y siempre tengamos consideración del uso o la utilización de los medios de apoyo, que también puede ser es un recurso que utilizan los ponentes. Los recursos como PPTs, gráficas, de repente el micrófono o un buen sonido, hace que nosotros como oradores o como ponentes tengamos un mayor alcance y que sea mucho más fácil de entender el mensaje. Hay que tener en cuenta que las personas que utilicen un apoyo, bien sea una proyección, llámese PPT, deben de hacer uso de ese recurso que está proyectado, de manera que el mensaje que usted está expresando tenga un respaldo en la gráfica que está proyectando. Esa gráfica debe de contar con datos fidedignos, con la información que usted ya investigó y planificó previamente y que lo ayude a darle un peso y un plus, de manera que si corresponde en el momento, quienes están presentes puedan tomar apuntes de esos datos que usted está aportando, porque quizás de forma verbal no alcanzan a la velocidad en la que se habla, no alcanza a tomarlos en cuenta. Entonces ya proyectados esos datos, esa persona pueda hacer valer de eso. Hay que también tener en cuenta que la expresión oral tiene unos objetivos muy puntuales y hay que, dentro de esos objetivos, nosotros como oradores tenemos que mantenerlos en cuenta. Yo siempre recomiendo que los objetivos tengamos siempre claro lo que queremos decir o comunicar. Si usted tiene claro a dónde quiere llegar, va a ser mucho más fácil expresarse. Hay que tener en cuenta que debemos utilizar un tono de voz adecuado, de manera que el receptor entienda el mensaje con mucha claridad. Utilizar palabras adecuadas, utilizar palabras que vayan acorde al nivel del cual nosotros nos estamos dirigiendo, si es desde el ámbito profesional o el ámbito de la comunidad, o sea, siempre utilizar un lenguaje que sea muy claro, acorde a la audiencia y al público que nos escucha. Pero sobre todo, lo más importante es querer comunicarnos. Cuando nosotros tengamos la intención de comunicar un mensaje, querer decirlo, querer compartirlo, tener la disposición y motivación de hacerlo. Es lo más importante dentro de la expresión oral. Hay un elemento que también quiero aprovechar la oportunidad para tocar y es en función de la presencia, de ese elemento tan importante que nosotros debemos considerar.
Dependiendo del nivel en el que nos estamos dirigiendo, es importante para los hombres tener una presencia adecuada, el uso de la chaqueta, de un traje, un zapato limpio, ¿ok? De manera que muestre su pulcritud y sobre todo que el nivel de profesionalismo con el cual usted está presentándose. En el caso del abogado, un traje frente al magistrado. En el caso del psicólogo, una presencia que sea adecuada frente al paciente. En el caso de los estudiantes, cuando realizan una exposición frente a los compañeros del curso o el docente que lo está evaluando. Las chicas, en el caso de las damas, de la misma manera, una situación similar al de los caballeros, presentable, un traje, un pantalón que sea acorde a la situación, con una chaqueta. Siempre hay que tener una presencia de manera que sea mucho más formal nuestro discurso y sobre todo que el discurso vaya acorde con la representación que nosotros estamos haciendo en ese momento. Agradezco su presencia, haberme escuchado, un gusto para mí compartir a través de este curso. Los animo a continuar y éxitos que falta poco.